La historia se desarrollaba en una tierra idéntica a la conocida, pero trastornada por la irrupción de unos misteriosos rayos cósmicos que transformaron parte de la flora y fauna en nuevas entidades, criaturas que los humanos, incapaces de encasillarlas de otra forma, llamaron bestias fantasma. Con el tiempo, estas nuevas formas de vida se integraron en la sociedad, al punto de que la humanidad misma se adaptó, desarrollando la capacidad de controlarlas y establecer vínculos con ellas. Así nacieron los domadores de bestias, y con ellos, la inevitable burocracia que regulaba sus habilidades. El próximo mes, una nueva ronda de exámenes de calificación marcaría el destino de muchos aspirantes. Para algunos, aquello representaba una era de maravillas. Las bestias fantasma dominaban las pantallas, las conversaciones giraban en torno a sus evoluciones, sus peculiaridades y el intrigante fenómeno de que algunas podían transformarse al absorber emociones específicas. Sin embargo, no todos compartían el entusiasmo. Para Li Bengzuan, la aparición de estas criaturas no tenía nada de fascinante. A sus 18 años, había tenido que abandonar sus estudios para costar el tratamiento de la pierna de su hermana. Y como si la situación no fuera lo suficientemente cruel, el mercado laboral se había vuelto un campo de batalla desigual, muchos trabajos que antes pertenecían a los humanos ahora estaban en manos, o en garras, de las bestias fantasma, dejando a aquellos sin talento para domarlas con apenas las obras. Para él, esas obras significaban una sola opción, minero de fantasmas. Un trabajo brutal, sin prestigio, reservado para los desafortunados que ocupaban el último peldaño de la sociedad. No era un oficio que inspirara grandes sueños. Se trataba de ingresar en los reinos secretos de las bestias fantasma y extraer minerales de atributos únicos, materiales codiciados para fortalecer a las criaturas. Sin embargo, la ironía era despiadada, quienes arriesgaban la vida en esa labor apenas ganaban lo suficiente para sobrevivir. Y poco podían hacer al respecto. Las bestias fantasma no solo eran más eficientes en el trabajo que cualquier humano, sino que, para colmo, también eran más adorables. Como aquella bola de pelo que atendía el puesto de comida donde Bengzuan acababa de pedir 2 bollos de carne. Un detalle repulsivo cruzó su mente, toda esa piel suelta en la comida no podía ser higiénica, pero al resto de la clientela parecía no importarle. Mientras fueran lindos, podían hacer lo que quisieran. Antes de que pudiera probar su primera mordida, una mano conocida se adelantó y le ofreció algo mejor. Comida fresca de un nuevo restaurante regentado por bestias fantasma. Viejo Wang, la única figura en su vida que se asemejaba a un padre, había estado cuidando de él desde el principio. No todos, sin embargo, recibían con agrado su presencia. Su complexión delgada le impedía mover grandes cantidades de mineral, pero aún así cobraba lo mismo que los demás. Y claro, eso no tardó en despertar resentimientos. Pero si alguien pensaba que Wang dejaría que lo insultaran impunemente, estaba muy equivocado. Con la lengua afilada como una navaja, puso a los quejosos en su lugar. Bengzuan no estaba ahí por falta de talento, sino por obligación, a diferencia de ellos, quienes jamás llegarían a ser domadores de bestias por pura ineptitud. Él, en cambio, no podía permitirse perder el tiempo en disputas inútiles. Aunque agradecía que el viejo lo defendiera, sabía que responder solo empeoraría las cosas. Así que, en lugar de repicar, solo prometió trabajar más duro. No que sus palabras hicieran alguna diferencia, pero al menos lograron evitar que la situación se descontrolara. El conflicto se disipó en cuanto llegó su supervisor. Un hombre con traje sin mangas que llevaba la paciencia colgada de un hilo muy delgado. No necesitó decir nada, con un gesto de la mano, activó el portal con su maná y se adelantó sin mirar atrás. Uno tras otro, los mineros lo siguieron. Ya dentro del reino secreto, se repartieron las tareas como de costumbre. Pero los rencorosos no iban a dejar pasar la oportunidad de un último golpe bajo. Con una sonrisa socarrona, emparejaron a viejo Wang con Bengzuan, una burla disfrazada de asignación. Si el viejo tenía tantas ganas de protegerlo, que cargara con él y con el doble de trabajo. El plan surtió efecto, Bengzuan estuvo a punto de reaccionar, pero Wang lo frenó con un gesto de resignación. No valía la pena. Así que, atrapado en la situación, no pudo evitar sentirse culpable. Había arrastrado al viejo a su propio problema. Pero Wang, con la misma actitud de siempre, simplemente se encogió de hombros y se puso a trabajar, como si fuera otro día cualquiera. Tal como los desgraciados habían anticipado, apenas una hora después, Bengzuan sintió como su cuerpo empezaba a colapsar. Los brazos le ardían, las piernas parecían bloques de plomo y cada respiración pesaba más que la anterior.
Pero ni de broma iba a darles el gusto de verlo rendirse. Estaba a punto de forzarse aún más cuando un grito desgarrador rompió la monotonía de la cueva. No era un grito normal. No era el tipo de sonido que una garganta humana pudiera producir sin un terror absoluto. No auguraba nada bueno. Y sin necesidad de discutirlo, todos corrieron hacia la fuente del alarido. Pero al llegar, la sangre se les heló. El supervisor estaba ahí, de pie, imperturbable, observando con una calma inhumana cómo su bestia despedazaba a los trabajadores. La criatura, de colmillos gigantescos y gotando sangre fresca, se movía entre los cuerpos con la parsimonia de un depredador que sabía que nadie podía detenerlo. Y el maldito ni siquiera fingía sorpresa o preocupación. Ellos, atrapados en el caos, asumieron que el tipo había perdido el control de su bestia. Entre gritos y maldiciones, le exigieron que la frenara. Y entonces, él se rió. No fue una carcajada explosiva, sino un murmullo bajo, contenido, el tipo de risa que no debería oírse en un lugar como ese. Un sonido que arrastró un escalofrío por cada espalda presente. Y luego, con una sonrisa torcida, no dejó claro, que se calmaran, porque su lobo se encargaría de que todos murieran pronto. Y el lobo, como si hubiera entendido perfectamente, se lanzó con aún más ganas sobre ellos. El pánico se desató. Los trabajadores huyeron en todas direcciones, tropezando unos con otros, desesperados por escapar. Mientras tanto, Ben Xuan seguía a Ari, inmóvil, su mente reproduciendo una imagen vista en el pasado. Una voz en la pantalla de un documental explicaba que algunas bestias fantasma no evolucionaban solo con entrenamiento o recursos. Algunas se alimentaban de emociones específicas, ira, desesperación, miedo. Y entonces, todo encajó. Si seguían presas del pánico, estaban sirviendo al maldito lobo en bandeja de plata. Le estaban dando exactamente lo que necesitaba para volverse más fuerte. Pero era solo una bestia contra un grupo entero. Si simplemente se organizaban, podían derribarla junto con su dueño. Así que gritó. Explicó lo que estaba pasando. Intentó hacerlos entrar en razón. Pero en lugar de conseguir apoyo, se convirtió en el nuevo objetivo. El supervisor lo miró, su sonrisa desvaneciéndose al instante. Claramente, la idea de que alguien lo hubiera descubierto no le hacía gracia. Pero en lugar de atacar de inmediato, optó por otro enfoque. Dejó que su aura se expandiera, imponiendo su presencia sobre los mineros. Y con un tono gélido, les ofreció dos opciones: podían unirse y luchar contra su lobo, para morir juntos. O podían matarse entre ellos, permitiendo que el lobo absorbiera suficiente energía para evolucionar. Si elegía la segunda opción, él les concedería el privilegio de seguir con vida. Una mentira descarada. Si realmente estuviera tan seguro de poder matarlos a todos, no perdería el tiempo intentando manipularlos. Eso solo significaba una cosa: no estaba seguro de poder lidiar con ellos en grupo. Y si tenía miedo de enfrentarlos a todos, significaba que tenían una oportunidad real. Pero saberlo no era suficiente. Ben Xuan necesitaba algo que pudiera convencerlos antes de que el miedo les devorara el juicio. Su mirada recorrió la escena, buscando cualquier pista, cualquier indicio. Y entonces lo vio. En el hombro del supervisor, medio oculto bajo la tela de su traje, brillaba un tatuaje. Pero no uno cualquiera. Reconoció el símbolo de inmediato. Era la marca de los Cazadores de Sombras, una organización criminal infame por sus asesinatos, tráfico de personas y negocios turbios. Ese era su as bajo la manga. Pero reaccionó demasiado tarde. Antes de que pudiera abrir la boca, un dolor agudo le atravesó la espalda. Un cuchillo. El aire se le escapó en un jadeo ahogado. Su cuerpo se tambaleó hacia adelante mientras el mundo entero se volvía borroso. Apenas tuvo tiempo de girarse, de ver al traidor que lo había apuñalado. Y cuando sus ojos se encontraron con los de su agresor, su cuerpo se quedó helado. Era viejo Wang. Nunca, ni en sus peores pesadillas, habría esperado esto. Con los dientes apretados, Li logró forzar una pregunta, exigiendo saber por qué. Y Wang respondió sin dudarlo. No quería morir. Si moría ahí, nadie quedaría para cuidar de su esposa e hijos. Además, estaba convencido de que ningún simple mortal podría jamás derrotar a un lobo de pesadilla. Así que si sacrificar a una sola persona le daba tiempo para sobrevivir, estaba dispuesto a pagar ese precio. Con esa revelación, Li supo que no le quedaba otra opción más que pelear. Pero ya era demasiado tarde.
La traición de viejo Wand había desatado una reacción en cadena, y ahora todos habían llegado a la misma conclusión. Primero, debían matarlo a él. El ataque fue repentino y brutal. En el instante en que Wand lanzó el primer golpe, los demás lo siguieron sin dudar. Y así, Li Bengzuan fue el primero en caer. Pero no terminó ahí. Con sus manos ya manchadas de sangre, los trabajadores se volvieron unos contra otros, atrapados en un frenesí de miedo y desesperación. Lo que siguió fue una matanza descontrolada, cada hombre intentando eliminar al siguiente antes de ser eliminado. Y a un lado, observándolo todo, estaba el maldito sin mangas, con una sonrisa satisfecha. Porque esto era incluso mejor de lo que había planeado. La energía negativa que estaban generando al asesinarse entre ellos era infinitamente más poderosa que la que habría obtenido matándolos él mismo. Y en medio de ese caos, su lobo cambió. Evolucionó. Con eso, su trabajo estaba terminado. Así que se marchó. Para cuando la masacre llegó a su fin, solo 3 trabajadores seguían con vida. Exhaustos, destrozados, ahogados en culpa. Habían sobrevivido, pero ¿a qué costo? No había vuelta atrás. Así que hicieron lo único que podían hacer, encubrirlo. Uno a uno, arrastraron los cuerpos hasta un río cercano y los empujaron al agua. Luego, le echarían la culpa a un accidente en la mina. Mientras tanto, Bengzuan, de alguna forma, seguía vivo. Apenas. Su cuerpo estaba entumecido, su visión se desvanecía y la fría mano de la muerte tiraba de él. Sentía cómo se deslizaba, como el mundo se convertía en un borrón. Y entonces llegaron los recuerdos. La sonrisa de su hermana. Esa sonrisa que la acompañaba en las noches cuando soñaban con un futuro mejor. La misma que le recordaba la promesa que le había hecho de protegerla. Si moría allí, en ese instante, ¿quién la cuidaría? No quería morir. No todavía. Si tan solo tuviera una oportunidad más. Un solo intento más de venganza. Si lograba arrastrarse de vuelta, haría pagar a ese maldito sin mangas por todo lo que había destruido. Ante esa idea, su odio despertó algo. Las bestias fantasma eran atraídas por emociones fuertes. Y la furia descomunal de Bengzuan había alcanzado algo. Algo antiguo. Algo que acechaba en las profundidades. Un poder oscuro, oculto bajo las aguas, había estado observando. Había visto cómo las bestias fantasma eran esclavizadas, usadas como herramientas. Y había esperado pacientemente por un recipiente. Alguien a través de quien pudiera traer ruina al mundo que había encadenado a su especie. Y ahora, por fin, lo había encontrado. Mientras la oscuridad lo consumía, el poder habló. Un susurro reptó hasta su mente. Momentos después, emergió de las profundidades. Sus heridas habían desaparecido, su cuerpo estaba restaurado y en su mano sostenía algo. Algo poderoso. Afortunadamente para él, los bastardos ya se habían ido. Pero como había sospechado, estaban demasiado ocupados deshaciéndose de los cuerpos como para ser minuciosos. Y, en su prisa, habían cometido un error. Habían dejado a uno atrás. Vaya con su supuesta precaución. Bengzuan inhaló profundamente y dejó caer lo que tenía en la mano, tratando de recomponerse. Su cuerpo se sentía extraño. No solo porque casi había muerto, sino porque sus heridas estaban completamente curadas. Su mirada se posó en la pequeña criatura inconsciente a su lado. Un gato fresa. ¿Había sido esa cosa? No tenía sentido. Hasta donde él sabía, ese tipo de monstruo no tenía habilidades curativas. Antes de que pudiera cuestionarlo más, sus pensamientos fueron abruptamente interrumpidos. Una interfaz apareció frente a él, flotando en el aire como si siempre hubiera estado ahí, esperando este momento. Sus ojos se abrieron de par en par. No era un sistema cualquiera. Era un sistema de evolución, algo capaz de saltarse los requisitos habituales para convertirse en un domador de bestias. Y con eso, el camino que antes le había sido negado se abría de par en par ante él. Su primera misión era sencilla, firmar un contrato con el gato fresa. No había problema, el pequeño ya estaba inconsciente, así que Bengzuan no perdió el tiempo. Concentró toda su energía en la palma de su mano y se estiró para formar el vínculo. Lástima que el gato tenía otros planes. Apenas recuperó la conciencia, saltó de inmediato, su pelaje erizado, sus patas firmes en el suelo, listo para pelear. Bengzuan intentó calmarlo, explicarle la situación, negociar si era necesario.
Pero antes de que pudiera terminar su frase, el gato le metió un golpe que le sacudió el alma. El muy desgraciado no estaba ahí para charlas. Y lo peor de todo es que estaba orgulloso de ello. Se irguió sobre sus patas, inflando el pecho con una satisfacción insultante, como si acabara de ganar una guerra. Ben Xuan se levantó de inmediato, listo para devolverle el favor, pero el gato no retrocedió ni un poco. No, el muy cabrón estaba listo para más. Desafortunadamente, parecía que su resistencia no estaba al nivel de su espíritu combativo. Porque aunque peleó con todo lo que tenía, Ben Xuan era un depredador de la cúspide, y la diferencia de fuerza era demasiado grande. Al final, tras recibir una paliza brutal, la pequeña bestia no tuvo más remedio que rendirse y aceptar el contrato. Pero apenas terminó, el sonido de la salida del portal resonó con fuerza en el aire, lo suficiente como para alertar a cualquiera que estuviera cerca. No podía permitirse ser descubierto. Actuando al instante, se ocultó entre las sombras, pegándose a la pared y controlando su respiración. Momentos después, un pequeño grupo de empleados llegó al área. Por su conversación, quedó claro que no sabían la verdad. No estaban buscando un culpable. Ni siquiera sospechaban que algo más había ocurrido aquí. Pensaban que todo había sido un derrumbe o algún accidente natural. En lugar de buscar responsables, hablaban de los mineros desaparecidos, preocupados por si alguien había logrado sobrevivir. Algunos incluso mostraban una genuina tristeza por las vidas perdidas. Y eso solo avivó más el enojo de Ben Xuan. Si viejo Wang no lo hubiera apuñalado primero, nada de esto habría ocurrido. Nada. Si ese viejo bastardo hubiera confiado en él, si no se hubiera dejado dominar por el miedo, la mayoría de los trabajadores seguirían con vida. Y por eso, Wang pagaría el precio, pero la venganza podía esperar. Ahora había algo más importante, su hermana. No había tiempo que perder. Se deslizó entre las sombras y abandonó la zona, moviéndose con rapidez hacia su apartamento. A medida que se acercaba, un murmullo inquietante flotaba en el aire, un alboroto creciente que le erizó la piel. Algo no estaba bien. El estómago se le hundió, una sensación helada recorriéndole la espalda. Aceleró el paso, abriéndose paso entre la multitud, empujando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Y entonces lo vio. Su hogar. En llamas. El fuego rugía con un hambre voraz, devorando el edificio sin piedad, mientras columnas de humo negro se alzaban como una bestia descomunal hacia el cielo. El calor lo envolvió en una oleada sofocante, el aire cargado de gritos, de pánico, de desesperación. Pero Ben Xuan no vio nada de eso. Su mente solo podía aferrarse a una imagen. Xian. Su hermana no estaba a la vista. El instinto tomó control. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el interior del edificio, ignorando los gritos de advertencia de la multitud. El humo lo envolvió de inmediato, sofocante, cegador, ardiente. Cada aliento le quemaba la garganta, cada paso se sentía como avanzar dentro de un horno. Pero nada de eso importaba. Llegó a la puerta de su apartamento y golpeó con todas sus fuerzas. Su corazón latía con violencia. Gritó el nombre de Xian. Y entonces, una respuesta débil. Un sonido ahogado al otro lado de la puerta. Ella seguía ahí. Apenas consciente. Sin pensarlo, agarró el picaporte. Un error. Un siseo de dolor se le escapó cuando la piel de su mano se quemó al instante. El metal estaba al rojo vivo, prácticamente derritiéndose. Cada intento de girarlo era como sostener un pedazo de carbón ardiente. Pero le daba igual. Ignorando el dolor, se lanzó con todo su peso contra la puerta. Nada. El dolor ya era insoportable. Su hermana seguía adentro. No podía perderla. Su mente gritaba por una solución, pero su cuerpo ya había decidido. Levantó la pierna y pateó la puerta con todo su peso. Una vez. Otra vez. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Desde el interior, la voz débil de Xian llegó a sus oídos. Le rogaba que se fuera, que se salvara a sí mismo. Ella también lo sentía. El fuego estaba cerrando el paso. Pero ¿qué clase de hermano sería si simplemente la dejaba morir? Su cuerpo se sentía al borde del colapso, pero siguió golpeando la puerta, siguió gritando hasta quedar sin voz. No podía perderla. Y justo cuando la esperanza empezaba a desvanecerse, algo se movió a su lado. Una presencia familiar despertó. Su emoción había resonado con el gato fresa.
Con una repentina explosión de energía, la pequeña bola de pelo se posicionó, levantó una pata y lanzó un puñetazo con toda su fuerza. La puerta se hizo pedazos al instante, justo tiempo para salvar a Xian. Unos días después, con las cosas más o menos en orden, Bengzón finalmente se sentó con su hermana y le contó todo. Lo que ocurrió en la cueva, cómo Wang y los otros lo habían traicionado, cómo apenas había logrado sobrevivir. Xian quedó horrorizada, pero necesitaba saberlo. Porque si Wang o alguno de sus compañeros volvían a aparecer, ella tenía que ser cuidadosa. No podía dejar escapar ni una pista de que él seguía con vida. Pero por mucho que deseara justicia, ir con las autoridades no era una opción. Porque si el maldito sin mangas descubría que seguía respirando, Xian sería su primer objetivo. Esto no era algo que la ley pudiera resolver. Esto era algo que él tenía que arreglar por su cuenta. Si quería terminar con esto, necesitaba hacerse más fuerte. Y rápido. Porque la próxima vez que se encontrara con esos traidores, no iba a limitarse a sobrevivir. Iba a eliminarlos. Con eso en mente, al día siguiente Bengzón se unió a un grupo de domadores de bestias novatos que se dirigían al desierto. Su objetivo era claro, encontrar una nueva bestia, algo que pudiera fortalecerlo aún más. Pero no bien se unió al grupo, las burlas comenzaron. En cuanto los otros notaron su gato fresa, las risas no tardaron en aparecer. Los domadores principiantes solo podían contratar 2 bestias, y según ellos, Bengzón ya había desperdiciado un espacio en una inútil bola de pelos, un animal que no hacía más que tirar golpes y lucir lindo. Para ellos, era un chiste. Pero Bengzón no prestó atención. Porque había algo más en su cabeza. Algo que lo desconcertaba. ¿Por qué las bestias de estos tipos eran tan débiles? Algunas ni siquiera tenían habilidades exclusivas. Y las que sí, solo contaban con un par, y con una efectividad miserable del 10%. Mientras tanto, su gato fresa, tenía 7 habilidades raras. Y todas superaban el 15% de efectividad. Ahora se lo preguntaba en serio. ¿Era su bestia la anormal? Antes de que pudiera pensar demasiado en ello, un grito interrumpió su tren de pensamientos. Un chico rubio apareció corriendo desde el bosque, jadeando como si acabara de ver un fantasma. Intentó hablar, pero apenas le salían las palabras. Cuando finalmente lo logró, todos se quedaron helados. Había visto una bestia fantasma de segundo nivel. El tipo estaba al borde del colapso por el miedo, pero el resto del grupo lo celebró. Porque si lograban capturar una bestia de ese nivel, no solo serían fuertes. Serían invencibles entre los principiantes. Con esa idea en mente, el grupo se giró hacia Blondie, presionándolo para que diera la ubicación exacta. Y el chico no dudó en señalar el lugar. Según su descripción, la criatura era rápida. Demasiado rápida para ser normal. Eso solo significaba una cosa. Un gato relámpago de segundo nivel. Y justo lo que necesitaban. Sin perder un segundo, el grupo salió disparado en la dirección indicada. La emoción era evidente en sus rostros. Pero Bengzón no lo siguió. No porque no estuviera interesado. Sino porque ya había aprendido la lección con viejo Wang. Confiar en la gente equivocada podía matarlo. En lugar de correr como un idiota detrás del hype, decidió seguir su propio camino. Se giró hacia su gato fresa, listo para darle una orden, solo para encontrarlo sentado ahí, tranquilamente, mordisqueando bocadillos como si el mundo no importara. Su ojo tembló. De todas las bestias que podía haber contratado, ¿por qué tenía que ser esta? ¿Cómo se suponía que iba a volverse más fuerte si su compañero estaba demasiado ocupado comiendo dulces como para escuchar? Frustrado, lo levantó y prácticamente lo empujó hacia adelante para que se moviera. Pero en lugar de cooperar, el desgraciado sonrió. Y decidió molestar aún más. Ignoró deliberadamente sus órdenes, trotando como si estuviera en un tranquilo paseo matutino. Sus diminutas patas pataban piedritas a su paso, como si todo esto no fuera más que un juego. Bengzón apretó los puños. Si algún día encontraba una bestia decente, una que realmente lo escuchara, sin dudarlo reemplazaría a este maldito mocoso engreído. Pero su tren de pensamiento se interrumpió de golpe cuando algo pegajoso y asqueroso se estrelló contra su cara. Instintivamente se lo limpió y, al ver lo que era, sintió como el estómago se le encogía. Justo encima de él, una araña de caramelo lo observaba con sus múltiples ojos llenos de ira. Y eso no era normal.
Las arañas de caramelo eran conocidas por su naturaleza pacífica, criaturas tranquilas y nada agresivas. ¿Por qué demonios esta estaba tan furiosa? ¿Había pisado su territorio? O peor aún, ¿algo la había provocado? Sus ojos recorrieron los alrededores en busca de respuestas. Y entonces lo vio. Su maldito gato fresa era el verdadero culpable. Ahí estaba, parado con total descaro, lanzando señales de gato y burlándose descaradamente de la araña. La estaba insultando. Y por la forma en que se movía, parecía que la había llamado gorda. Obviamente, la araña no lo tomó bien. Pero en lugar de retroceder, el gato fresa simplemente se lanzó de cabeza al problema. El pequeño lunático se arrojó directo contra la araña, ignorando por completo el hecho de que solo era nivel 5, mientras que la araña era nivel 8. Y pagó el precio de inmediato. La araña ni siquiera tuvo que intentarlo. Solo disparó una gruesa telaraña y atrapó al gato como si no fuera nada. Ahora entendía por qué nadie quería un gato fresa como su primera bestia. Porque eran unos malditos locos sin sentido de autoconservación. Pero no podía dejar que ese estúpido saco de pelos fuera devorado. Sin pensarlo, lo agarró y echó a correr. La araña de caramelo, sin embargo, estaba fuera de sí. No iba a dejarlos escapar. Los persiguió con una ferocidad implacable, lanzando telarañas y saltando sobre ellos cada vez que tenía oportunidad. Ben Xuan esquivaba como podía, zigzagueando entre los árboles, hasta que la situación empeoró aún más. En un intento desesperado por evitar uno de los ataques, saltó sin pensar. Y se dio cuenta, un segundo tarde, de que acababa de lanzarse al vacío. Cayó directo hacia su muerte. La araña, todavía hirviendo de rabia, no estaba dispuesta a dejarlos ir tan fácilmente. Se acercó al borde del acantilado, preparándose para descender tras ellos. Iba a asegurarse de que estuvieran realmente muertos. Pero justo cuando estaba por moverse, una explosión de agua la golpeó de lleno. La empapó en un instante. Su cuerpo se paralizó en pleno movimiento, su expresión de furia quedó congelada en shock. Y en el borde del acantilado, de pie con absoluta calma, estaba el responsable. Otro tipo rubio. Pero este era diferente. Porque a diferencia del primer rubio, este tenía un mentón enorme. Un mentón fuerte, imponente, del tipo que exigía respeto. Momentos después, Ben Xuan abrió los ojos lentamente. Seguía vivo. A pesar de la caída. Y la razón era simple. Había aterrizado justo encima de su maldito gato fresa. Para ser justos, todo esto era culpa del gato en primer lugar, así que, sinceramente, se lo tenía merecido. Pero aún así, le murmuró una disculpa. Sacudiéndose el polvo, echó un vistazo a su alrededor. Por la densidad del follaje, las formaciones rocosas y el ambiente helado, no tardó en darse cuenta. Habían caído en el valle del bosque occidental. Y eso significaba una sola cosa. Tendrían que caminar un largo, larguísimo camino de vuelta. Con un profundo suspiro, Ben Xuan comenzó a moverse, obligando a su pequeño demonio rosado a seguirlo. Pero en lugar de comportarse, el gato fresa decidió que era el momento perfecto para pelear con literalmente cada monstruo que se encontraban en el camino. El maldito quería guerra. Y cada vez que ganaba, se inflaba de orgullo y miraba a Ben Xuan con una cara de superioridad absoluta, como si acabara de hacer algo impresionante. Lo único que eso logró fue convencer aún más a Ben Xuan de que, cuando regresaran, iba a darle una paliza a ese gato. Pero algo estaba mal. Cuanto más avanzaban, más raro se volvía todo. Incluso criaturas dóciles, como una oveja Mimi, bestias conocidas por ser inofensivas, fueron las primeras en atacarlos. Definitivamente algo estaba ocurriendo. Y, por una vez, no era solo culpa de la cara de engreído de su gato. Con eso en mente, abrió su sistema y revisó los datos de la oveja Mimi caída. Y cuando lo hizo, su estómago se hundió. Incluso en su estado inconsciente, la oveja Mimi seguía atrapada en un frenesí absoluto. Eso no era normal. Algo en este valle estaba provocando este comportamiento, y fuera lo que fuera, necesitaban salir de ahí rápido. Sin perder un segundo, ordenó a su gato fresa que se moviera. Pero en lugar de obedecer, el muy desgraciado giró en la dirección opuesta y comenzó a caminar en sentido contrario. Al principio, Ben Xuan asumió que solo estaba siendo testarudo, tomando represalias por recibir órdenes. Gruñó con frustración y le gritó que dejara de hacer tonterías. Pero el gato ni se inmutó. Simplemente siguió avanzando, adentrándose cada vez más en el bosque.
Y entonces, no vio. Un viejo caserón en ruinas, en medio del valle, envuelto en un silencio inquietante. Algo estaba fundamentalmente mal con ese lugar. Un resplandor rojizo rodeaba la estructura, pulsando débilmente, como si el edificio estuviera respirando. Incluso su dato, normalmente una bola de agresividad sin sentido, parecía incómodo. Pero antes de que Bengtsson pudiera siquiera procesar la situación, un chillido desgarrador explotó desde el interior de la casa. Un sonido antinatural, helado, inhumano. Cada músculo en su cuerpo se tensó. Su instinto gritó que se diera la vuelta y se largara. Pero su maldito gato ya estaba marchando hacia la entrada, exigiendo que lo siguiera. Maldición. Con un suspiro tembloroso, agarró un palo del suelo. Porque ni loco iba a enfrentarse a horrores desconocidos con las manos vacías. Con cautela, empujó la puerta. El hedor lo golpeó de inmediato. Espeso, abrumador. Un golpe en la cara de sangre, podredumbre y algo peor. Sus ojos lagrimearon. Su agarre en el palo se volvió más fuerte mientras avanzaba con pasos pesados. Cuando su vista se acostumbró a la penumbra, finalmente vio lo que había dentro. Celdas. Decenas de jaulas alineadas a lo largo de la habitación. Y dentro de ellas, bestias fantasma. Heridas. Debilitadas. Aferrándose a la vida. Habían sido maltratadas, experimentadas, torturadas. Esto no era solo captura ilegal. Era algo peor. Descubrir quién estaba detrás de esto podía esperar. Salvar a estos pequeños era la prioridad. Sin perder un segundo, Bengtsson ordenó a su gato romper las jaulas. Y, por primera vez en su vida, el bastardo obedeció. El sonido del metal partiéndose resonó en la habitación. En cuanto la cerradura de una de las jaulas se hizo añicos, Bengtsson corrió a revisar a una de las bestias. Un perro ártico joven. Pero tan pronto como lo vio de cerca, su estómago se torció. Estaba peor de lo que pensaba. Al borde de la muerte. Apretó los puños. No tenía objetos de curación de alto nivel, solo una poción de baja calidad. Pero no lo dudó ni un instante. Vertió el líquido sobre el perro ártico, rezando en silencio para que fuera suficiente. Para su alivio, aunque los efectos de la poción fueron mínimos, su propia emoción pareció amplificar la recuperación. El ritmo de la respiración del perro se estabilizó. Sus ojos, antes opacos, recuperaron un leve brillo. Un pequeño alivio. Pero la realidad seguía ahí, brutal e innegable, cada jaula rota y cada herida en esas bestias lo confirmaban. No solo habían sido capturadas, habían sido usadas en experimentos, sometidas a un tormento sistemático que les resultaba demasiado familiar. Los métodos, la frialdad, la falta total de consideración por la vida, era exactamente lo mismo que el maldito sin mangas había hecho en la mina. Los cazadores de sombras. Ese nombre bastaba para dejar claro lo jodido que estaba todo. Esto no era solo una operación ilegal. Era mucho, mucho peor. Sabía que aún no tenía el poder suficiente para enfrentarse a monstruos como ellos, pero al mismo tiempo, no podía simplemente darse la vuelta y largarse. Si lo hacía, estas bestias morirían aquí, solas, sin haber tenido siquiera la oportunidad de escapar. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una solución, pero antes de que pudiera decidir su siguiente movimiento, el perro ártico, aún tembloroso, con las patas vacilantes y su cuerpo al borde del colapso, se obligó a ponerse de pie. Y entonces, empezó a caminar. Paso a paso, con una determinación inquebrantable, se movía con un propósito claro. Quería que lo siguieran. Incluso en su estado, aún herido y débil, estaba tratando de guiarlos a algún lugar. Bengtsson se mantuvo en silencio por un momento, observando la escena con el ceño fruncido, sintiendo que lo que venía no iba a gustarle, pero no tenía otra opción. Respiró hondo, se preparó para lo que fuera que viniera después. Y lo siguió. Si disfrutaste este video, deja un like y un comentario, y no olvides suscribirte.